Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. No sé cómo empezar esto sin que suene a locura. Tal vez porque lo es, pero te juro que todo lo que voy a contarte sucedió. No fue parte de ninguna operación oficial que puedas encontrar en un archivo. Y si preguntas a alguien del gobierno, te van a decir que estás confundido o que viste demasiadas películas. Pero yo estuve ahí. Yo bajé por ese túnel maldito que estaba sellado bajo la Catedral Metropolitana. Yo vi lo que había al final del pasillo y, desde ese día, no he vuelto a dormir como antes. Me llamo Esteban Rivas, capitán retirado del Ejército Mexicano. En 2017, fui asignado a un operativo conjunto con el INAH y la Secretaría de Gobernación. Nos dijeron que era una simple labor de escolta, nada más. Protección protocolaria, mientras un grupo de arqueólogos inspeccionaba un supuesto descubrimiento histórico. Nada raro. Así es como siempre empiezan estas cosas, nunca te dicen toda la verdad hasta que ya estás demasiado metido. Todo comenzó cuando un grupo de restauradores que trabajaba en el subsuelo de la Catedral Metropolitana encontró una estructura sellada con piedra volcánica, cubierta con símbolos prehispánicos. No estaba en los planos, ni siquiera en los registros más antiguos del INAH. Y eso ya era extraño, porque casi cada centímetro bajo el centro histórico ha sido mapeado, pero esta entrada no. Según los expertos, la estructura parecía más antigua que la misma ciudad. Lo que llamó la atención del gobierno fue la forma en que estaba sellada, no con barro o piedras comunes, sino con placas de obsidiana negra incrustadas, como si alguien hubiera querido evitar que algo saliera de ahí. El nivel de alarma fue tal que suspendieron todos los trabajos y pidieron apoyo militar. Yo fui parte del pelotón enviado para resguardar el perímetro. Se suponía que íbamos a estar allí 3 días. Duramos menos de 1. Desde el primer momento en que bajamos, todo se sintió mal. No puedo explicarlo de forma lógica, pero el aire era diferente ahí abajo, más denso, como si estuviera contaminado, pero no con gases o polvo, sino con algo más primitivo, algo que ponía la piel de gallina. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sentíamos. Éramos 6 soldados, un teniente, 2 arqueólogos del INAH y una doctora en antropología de la UNAM, además de un ingeniero estructural para asegurarse de que la excavación fuera segura. El túnel era angosto, apenas 1,5 metros de ancho, con paredes talladas a mano. Había figuras geométricas grabadas en los muros que no correspondían a ningún estilo mexica conocido y, conforme descendíamos, las marcas se volvían más densas y más abstractas, como si, al principio, alguien hubiera intentado representar algo reconocible, pero, con el paso de los metros, hubiera comenzado a perder la cordura. A los 23 metros de profundidad, encontramos una primera cámara. No era grande, pero las paredes estaban cubiertas de una mezcla de pintura roja y polvo blanco que los arqueólogos no lograban identificar. Parecía cal mezclada con sangre seca, aunque nadie quiso confirmarlo. En el centro de esa cámara, había una losa circular, también de obsidiana, con un grabado de lo que parecía una figura humana de perfil, pero deformada. Alguien dijo en voz baja que parecía un híbrido entre hombre y serpiente, pero con un cráneo alargado y ojos vacíos. Uno de los arqueólogos propuso que, tal vez, se trataba de un dios olvidado, uno que fue excluido del panteón mexica por alguna razón. No sabíamos aún lo cerca que estaba de la verdad. La losa tenía una hendidura en forma de espiral y un pequeño receptáculo en el centro. Nadie quería tocarla, pero el teniente recibió la orden de permitir que el equipo continuara. Fue entonces que la doctora Ana Ledesma dijo algo que me inquietó: esto no es una tumba, es una advertencia. Nadie respondió. Ella tomó una muestra del polvo en un frasco y, mientras lo hacía, notamos algo que hasta ahora no había sido evidente. El lugar no estaba sellado solo con placas. El aire mismo parecía estancado, como si el tiempo allí dentro no hubiera transcurrido al mismo ritmo. El silencio era absoluto, tanto que podías escuchar tu propia sangre bombeando en las sienes. Era un silencio pesado, como si todo el lugar estuviera escuchándonos.
A unos 5 metros de esa cámara, continuaba un pasillo más estrecho. La roca ya no era la misma. Las paredes estaban hechas de una piedra que no logramos identificar, de un color entre gris oscuro y verde opaco. Cuando tocabas esa superficie, sentías un leve cosquilleo, como electricidad estática. Uno de mis hombres, el cabo Morales, se puso nervioso y dijo que no quería seguir avanzando. Le temblaban las manos. No era un novato. Había servido en operativos en Michoacán en condiciones verdaderamente duras, pero ese lugar lo quebró desde el primer momento. Lo convencimos de continuar, aunque algo dentro de mí me decía que debimos haberlo escuchado. Cuando llegamos a la segunda cámara, lo supimos al instante. Ese lugar no había sido abierto en siglos. El aire era más frío y, en el centro, había una especie de altar cubierto con lo que parecían restos humanos perfectamente conservados, como si hubieran muerto apenas unos días antes. No eran momias, tampoco esqueletos secos. Eran cuerpos enteros, recostados como si durmieran, con los ojos cerrados y la piel aún entera, aunque pálida como cera. Uno de ellos parecía un niño con el rostro pintado de negro y rojo y las manos cruzadas sobre el pecho. Ana se acercó y comenzó a murmurar algo en náhuatl, como si intentara calmarlo. Le pregunté qué decía y respondió: no queremos perturbar su sueño, porque si despiertan, ya no podremos salir. El altar tenía inscripciones por todos lados, pero no estaban en ningún idioma conocido. Las marcas se extendían como venas sobre la piedra y una especie de fluido oscuro parecía moverse por ellas. No estoy exagerando. Era como si algo líquido estuviera corriendo dentro de la piedra. Lo juro. Uno de los arqueólogos, un tipo nervioso de apellido Calderón, sacó su cámara para registrar todo, pero, cuando intentó encenderla, se fundió. Ni siquiera había señal de batería agotada, simplemente murió. Lo mismo pasó con nuestras linternas, radios, incluso los relojes. Algo estaba interfiriendo con todo lo electrónico. Fue entonces cuando el altar comenzó a emitir un zumbido. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero todos lo escucharon. Un sonido grave, como una vibración que salía desde las entrañas de la tierra. El piso tembló apenas un segundo, pero bastó para que supiéramos que habíamos ido demasiado lejos. Ana gritó que saliéramos de inmediato. Yo intenté mantener la calma y ordenar la retirada, pero Morales se puso a gritar que algo se estaba moviendo dentro de la pared. Corrí hacia él y lo encontré con la mirada clavada en uno de los cuerpos del altar. Estaba seguro de que había abierto los ojos y, cuando lo vi, no lo pude negar. El niño tenía los ojos abiertos, negros, profundos, sin reflejo, y me miraba. En ese instante, sentí que algo dentro de mí se rompía, como si una certeza que siempre había tenido, la de que el mundo era lógico, medible y comprensible, se desmoronara de golpe. Esos ojos no eran humanos. No me refiero solo al color o a la ausencia total de brillo, sino a la sensación que provocaban. Te observaban como si ya supieran todo sobre ti, como si hubieran estado esperándote desde antes de que nacieras. No era miedo lo que sentí, era otra cosa. Algo peor, era la certeza de que yo no estaba en control de nada, que no importaba mi entrenamiento, mis armas, ni la cadena de mando. Ahí abajo, nosotros no éramos más que intrusos, animales que habían abierto una jaula sin entender lo que había dentro. Morales cayó de rodillas, temblando, balbuceando una oración entre dientes. Calderón retrocedió torpemente, tropezando con uno de los otros cuerpos y provocando que éste cayera de costado. Cuando el cuerpo golpeó el suelo, escuchamos un sonido hueco, como vacío por dentro, pero, al mismo tiempo, un líquido negro comenzó a derramarse por una grieta en el altar, como si el golpe hubiera abierto una vena. El zumbido se intensificó. Ya no era una vibración sutil, era una resonancia en todo el pecho, un pulso que se sincronizaba con el corazón, como si algo intentara hacer que nuestros cuerpos se adaptaran a su frecuencia. La doctora Ledesma comenzó a gritar que nos fuéramos, que habíamos roto el sello, que lo que estaba encerrado ahí necesitaba un canal para salir y que no debía ser ninguno de nosotros. Su voz ya no sonaba académica ni analítica, sino desesperada, rota. Era como si supiera algo que el resto ignorábamos.
El teniente intentó calmarla, pero Ana lo empujó, corrió hacia el altar y comenzó a buscar algo entre las inscripciones. Decía que debía haber una forma de sellarlo de nuevo, que los antiguos sabían cómo, que esto no era una tumba, sino una trampa ritual construida para mantener a raya a algo que no podía morir. En ese momento, uno de los soldados que estaba cerca del pasillo de salida comenzó a disparar al aire, gritando que algo venía por nosotros. Todos nos giramos al mismo tiempo. En la oscuridad del túnel, algo se movía, no caminaba, se deslizaba. Era como una sombra viva, densa, con una forma cambiante que no podía entenderse con los ojos. Era negra, pero no como la ausencia de luz. Era un negro que parecía absorberlo todo, incluso la lógica. Un soldado lanzó una granada de fragmentación. El estallido sacudió la estructura, pero la sombra siguió avanzando, nos pasó junto a nosotros ignorándonos y se dirigió directamente al altar, como si hubiera sido llamada. Lo que ocurrió después no tiene sentido. Esa cosa, porque no puedo llamarla criatura ni espectro, ni ninguna palabra que tenga un lugar en nuestro lenguaje, se fusionó con el altar o lo absorbió, no sabría decirlo. Fue como ver cómo un cuerpo se disuelve en el agua, pero al revés, se reconstituyó y el altar comenzó a transformarse. Las venas de piedra se convirtieron en raíces vivas, moviéndose como tentáculos que palpaban el suelo. El cuerpo del niño se alzó, levitando unos centímetros sobre la losa. Sus ojos brillaban, no con luz, sino con una oscuridad pulsante que parecía tener profundidad. Ana cayó de rodillas, llorando. Dijo que era un Tzitzime, uno de los demonios estelares que los mexicas temían. No era un dios, sino algo más antiguo, algo que venía de las estrellas mucho antes de que existieran los hombres y que había sido aprisionado mediante rituales de sangre y obsidiana. Yo no entendía nada, solo sabía que teníamos que salir. El teniente gritó la orden de retirada, pero, al girarnos hacia el pasillo, lo que antes era un camino, ahora era una pared cerrada. No con piedra ni con tierra, era como una piel viva, palpitante que respiraba lentamente. Estábamos atrapados. Uno de los arqueólogos entró en pánico, corrió hacia la pared y comenzó a golpearla con sus puños, hasta que sus manos se destrozaron. La pared reaccionó abriendo una especie de ojo en el centro y lo absorbió por completo. Ni siquiera gritó, fue como si se lo tragara el vacío. El resto retrocedimos hacia el centro de la cámara, buscando cualquier salida, pero ya no había dirección segura. La oscuridad nos rodeaba y esa cosa, el niño o lo que fuera, flotaba sobre el altar, como si se alimentara de nuestra desesperación. Ana murmuraba una oración náhuatl, que sonaba más como un conjuro que como una súplica. Decía que necesitábamos una ofrenda, que los antiguos habían sellado a la entidad con sangre y que, si no se hacía de nuevo, todo lo que estaba bajo tierra subiría a la superficie. Nadie la escuchaba. Estábamos perdiendo el control. Entonces, el teniente tomó una decisión brutal, disparó a uno de los cuerpos momificados que aún yacía junto al altar. Pero, al hacerlo, algo salió del cuerpo, una especie de nube oscura que lo envolvió y lo vimos envejecer en cuestión de segundos. Su piel se marchitó, su pelo se volvió gris y cayó de rodillas hasta que su cuerpo colapsó, convertido en polvo. Fue la última prueba que necesitábamos. Esa cosa se alimentaba de vida. No importaba si eras fuerte, armado o entrenado. Para ella, todos éramos lo mismo, carne y alma. Entonces, Ana hizo algo que nadie esperaba, tomó su propio cuchillo arqueológico y se cortó profundamente la palma de la mano, dejando que su sangre cayera sobre la losa. El altar reaccionó. Las inscripciones comenzaron a brillar, como si la sangre activara un mecanismo oculto. El zumbido cambió de frecuencia. Se volvió agudo, como un chillido que nos atravesaba los huesos. La sombra tembló, retrocedió por un instante, como si dudara. Ana nos gritó que corriéramos, que ella iba a distraerlo, que aún podíamos sellarlo. Nadie quería dejarla, pero no había elección. La pared, que antes había sido una masa viva, comenzó a agrietarse. Detrás de ella, había un pasadizo. No era el original, pero era una salida. Tal vez una trampa, tal vez no. Pero era eso o morir ahí.
Corrimos. No todos lo lograron. Morales se quedó atrás. Dijo que no podía dejar a Ana sola. Fue la última vez que lo vi. Cuando crucé la abertura, sentí que algo me empujaba desde atrás. No físicamente, era como una intención, una voluntad que intentaba mantenerme dentro. Pero logré salir. Detrás de mí, la pared se cerró de golpe, como si nunca hubiera existido, y todo quedó en silencio. Cuando desperté, estaba en la superficie. Me habían encontrado inconsciente en uno de los pasillos laterales. Según los informes, nadie más apareció. Ana, Morales, Calderón, todos fueron declarados desaparecidos. El gobierno cerró la excavación y declaró que había habido un colapso. La prensa recibió una versión oficial y nadie más preguntó. Pero yo sé la verdad. Sé lo que hay debajo de la catedral. Lo que fue encerrado allí no era un dios ni un demonio como los conocemos. Era una conciencia antigua, algo que había dormido durante siglos, alimentándose lentamente de la energía de quienes se acercaban demasiado. Y ahora que fue despertado, sé que no está sellado del todo. En las noches, aún escucho el zumbido. Siento la vibración en el pecho, como si algo allá abajo siguiera llamándome por mi nombre. Pasaron 3 años desde aquella noche bajo la catedral y, a pesar de que logré rehacer una parte de mi vida, nunca volví a dormir en paz. Había regresado a mi unidad después de un largo periodo de observación psicológica. El informe médico hablaba de estrés postraumático, alucinaciones inducidas por encierro prolongado y una posible intoxicación por gases subterráneos. Nunca discutí su diagnóstico. Aunque sabía que era una mentira piadosa, era más fácil etiquetarlo todo como una reacción fisiológica que enfrentar lo que realmente habíamos desatado. Nadie volvió a tocar el tema en la unidad. Mis compañeros evitaban el contacto visual cuando pasaba por los pasillos. Me habían convertido en una especie de mal augurio viviente, el único sobreviviente de una misión que oficialmente nunca ocurrió. El gobierno borró todos los registros y los medios aceptaron la versión oficial del derrumbe sin hacer más preguntas. Pero yo no podía borrar lo que vi ni lo que seguía sintiendo cada vez que el silencio se extendía demasiado en una habitación. Había algo que me acompañaba. No lo veía, pero estaba ahí. Un zumbido constante en el fondo de mis oídos, una vibración leve en los muebles, en las paredes, en mi pecho. No era tinnitus. Era algo más profundo, algo que latía con vida propia. Una noche, desperté a las 3:33 de la mañana. No por casualidad, sabía que algo me había despertado. Me senté en la cama, empapado en sudor. En el pasillo del departamento, las luces comenzaron a parpadear. No había viento, no había corriente, solo el zumbido y luego la figura. No era una aparición clara ni una sombra tradicional. Era como una densidad en el aire, una presencia que doblaba la realidad alrededor de sí misma. No tenía rostro ni forma concreta, pero emanaba una intención palpable. Me paralicé. No podía moverme ni gritar. Sentí que la habitación se contraía, como si la gravedad aumentara solo dentro de esas paredes. La figura no se acercó, solo me observó. O eso parecía. Luego desapareció y, en el silencio que dejó, escuché una frase. No fue hablada, no usó palabras, fue una intrusión directa en mi mente. 3 sílabas, una palabra imposible, talzote. No tenía idea de qué significaba. No era náhuatl moderno, ni latín ni ningún idioma que hubiera escuchado, pero me quedó grabada como una quemadura. A la mañana siguiente, comencé a investigar. Lo poco que encontré hablaba de una deidad antigua, previa incluso a los registros mexicas. No era mencionada directamente, sino referida como la devoradora del tiempo, una entidad temida por los antiguos, porque no solo consumía vidas, sino también recuerdos, legados, civilizaciones enteras. Según ciertos códices destruidos por los primeros misioneros, esta entidad había sido sellada bajo el lugar donde los mexicas construyeron su templo mayor y que los españoles, sin saberlo, edificaron la catedral sobre ella. Era una prisión sagrada, reforzada con sacrificios humanos durante siglos. Pero desde que esa práctica desapareció, las ataduras se debilitaron.
Entonces, entendí que no habíamos abierto solo una tumba, habíamos interrumpido un equilibrio ritual mantenido por generaciones y ahora esa cosa estaba consciente de mi existencia. Comencé a tener sueños cada vez más vívidos. No eran pesadillas comunes, eran fragmentos de una vida que no era mía. Caminaba por pasillos de obsidiana líquida. Escuchaba cantos en lenguas desconocidas y veía figuras humanas con máscaras de jaguar y serpiente realizar sacrificios en altares similares al que encontramos. Pero lo más perturbador no era el contenido, sino la sensación de familiaridad, como si lo que veía no fuera una visión ajena, sino un recuerdo enterrado, como si esa cosa hubiera insertado sus memorias en mí. Un día, mientras revisaba notas antiguas del informe original, copias que logré conservar en secreto antes de que todo fuera confiscado, encontré algo que nunca había notado, una inscripción en uno de los fragmentos de piedra. El que porta la mirada del abismo será el nuevo custodio. Esa frase me heló la sangre. No era una advertencia, era una sentencia. Yo no había sobrevivido, había sido elegido. Decidí buscar a alguien que pudiera ayudarme a entender lo que estaba ocurriendo. Acudí a un hombre llamado Fray Eliseo, un sacerdote retirado que había trabajado como antropólogo en zonas rurales del sur del país. Tenía fama de saber cosas que otros preferían ignorar. Lo encontré en un convento abandonado en Puebla. Estaba ciego, pero, cuando entré, me dijo mi nombre antes de que me presentara. Le conté lo que había visto, lo que había soñado y lo que había sentido desde entonces. No se sorprendió. Me dijo que las catacumbas bajo la catedral eran solo uno de los muchos puntos sellados en el continente, que había otros menos conocidos que se conectaban entre sí como nodos de un organismo enterrado. Dijo que el error fue intentar mapear la lógica humana sobre una estructura que nunca fue diseñada para ser entendida, que esa cosa, no un dios, sino una conciencia anclada al tiempo mismo, había estado dormida, pero consciente, alimentándose de nuestras emociones, de nuestras guerras, nuestros rituales, nuestros miedos, y que cada vez que alguien soñaba con ella era como una pequeña fisura en la cárcel, una grieta más que la acercaba a la libertad. Le pregunté por qué me había elegido. Fray Eliseo sonrió con tristeza, porque fuiste el primero en verla con ojos abiertos y seguir cuerdo, porque ahora eres parte del sello, y cuando mueras, la atadura se romperá. Eso me dejó sin aire. No era una posesión, no era una maldición, era una simbiosis. Yo era el nuevo ancla y, si desaparecía, esa cosa encontraría otra forma de subir. Le pregunté si había forma de reforzar el sello, de mantenerla contenida sin tener que vivir con ella dentro de mí. Dijo que sí, pero requería un ritual antiguo, uno que no se realizaba desde la época de Nezahualcóyotl. Necesitaba sangre, pero no solo eso, necesitaba conexión. Necesitaba que yo bajara de nuevo, que regresara al punto donde todo comenzó y realizara una ceremonia de reconsagración. No era magia, era una tecnología espiritual que los antiguos conocían y que nosotros habíamos olvidado. Debía entrar, ofrecer una parte de mí y sellar el vínculo. Era la única forma de contenerla sin destruirme en el proceso. Sabía que no tenía opción. Si me negaba, esa cosa comenzaría a extender su influencia más allá de mí, y no quería eso. Ya había visto lo que podía hacer. Así que regresé a la Ciudad de México. La catedral seguía imponente como siempre. Miles de personas caminaban frente a ella cada día, sin saber que bajo sus pies dormía algo que podía borrar el mundo si despertaba por completo. Había un acceso a un operativo a través de una excavación arqueológica cerrada al público. Me infiltré una noche con el equipo mínimo. No llevaba armas, sabía que eran inútiles. Solo llevaba el cuchillo ritual que Fray Eliseo me entregó y un recipiente con mi sangre, extraída esa misma tarde. El túnel parecía más estrecho, como si la estructura se hubiera deformado desde la última vez. El aire estaba espeso y el zumbido era constante. No tardé en encontrar el nuevo pasadizo. No era parte del diseño original, era una grieta que se abría como una boca en la piedra. Bajé. Sentí la presencia de nuevo, como si todo el subsuelo respirara a través de mis pasos. No había eco ni ruidos, solo el sonido de mi corazón latiendo más rápido a medida que me acercaba al núcleo y,
entonces, la vi. La cámara había cambiado. Ya no era la misma losa ni los mismos muros. Era una estructura viva, como si el lugar se hubiera transformado para adaptarse a ella. El altar flotaba, rodeado de raíces negras que pulsaban como arterias. En el centro, la figura del niño seguía allí, pero ahora era más grande. Su cuerpo no envejecía, pero su presencia era más fuerte. Me observaba, no con odio ni ira, solo con hambre. Un hambre que no era corporal, sino cósmica. Coloqué la sangre sobre una ranura en el altar. Comencé a recitar las palabras que Eliseo me enseñó. No eran oraciones, eran sonidos que vibraban con el lugar. Sentí que me desgarraba por dentro, como si parte de mi alma estuviera siendo tomada como pago. El niño gritó, no con la boca, sino con el mundo. Todo el lugar tembló. El aire se volvió denso, las raíces comenzaron a convulsionar y, entonces, todo se detuvo. Un segundo de absoluto silencio y luego oscuridad total. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando volví en mí, no supe si había pasado una hora o un día entero. Estaba tendido en el mismo altar donde había ofrecido mi sangre, pero el lugar ya no vibraba como antes. El zumbido se había ido. El aire era más denso, pero no amenazante, como si toda la furia del sitio hubiera sido contenida bajo una nueva capa de silencio. Al abrir los ojos, vi que las raíces negras se habían retraído, como si algo las hubiera drenado o forzado a dormirse. El niño ya no estaba. Donde antes estaba su cuerpo suspendido, solo quedaba una marca en el suelo, una especie de espiral tallado en roca, parecida a los glifos que habíamos visto al principio, pero más primitivo, más crudo, como si hubiera sido trazado con garras. Me puse de pie lentamente, sintiendo una pesadez, no física, sino espiritual, como si una parte de mí ya no estuviera ahí. No era tristeza ni vacío, era más parecido a una certeza inamovible. Ya no era completamente humano. Algo dentro de mí había cambiado, no como un huésped, sino como una raíz nueva que se había injertado en mi ser y que ahora me sostenía desde adentro. Subí por los túneles con la linterna apenas marcando los muros. Todo estaba en calma, pero a cada paso que daba, sentía un eco detrás de mí, no físico, sino mental, como si la entidad no se hubiera ido del todo, sino que simplemente había aceptado el trato. Me convertí en algo así como su contenedor, su celda, su mediador entre dos mundos, una cárcel viva. Volver a la superficie fue como atravesar una frontera. La primera bocanada de aire nocturno me supo a sangre seca y tierra quemada. El cielo seguía nublado, la ciudad brillando, ajena al hecho de que, bajo sus calles, una criatura de otro tiempo había sido amarrada de nuevo. Caminé entre los turistas, los vendedores ambulantes, los policías de ronda. Nadie me miraba, nadie sospechaba lo que acababa de ocurrir. Sentí un dolor agudo en la palma izquierda. La cicatriz del corte del ritual seguía abierta, pero no sangraba. Era como si la herida se hubiera sellado por dentro. Esa marca me acompañaría siempre. Era el nuevo sello, no solo simbólico, sino funcional, una especie de firma que mantenía la conexión entre la entidad y mi cuerpo. Volví a Puebla para despedirme de Fray Eliseo. Lo encontré más deteriorado, más delgado, como si mi ritual le hubiera robado algo a él también. Me escuchó en silencio, con los ojos cerrados, asintiendo lentamente. Me dijo que había sentido el temblor, que había soñado con el niño y que ya no estaba en el umbral, que el vínculo se había restablecido, pero que el precio era alto. No te mentí cuando dije que eras el ancla, dijo. Pero no te dije todo. Serás el ancla hasta que tu cuerpo no lo soporte más. Y entonces, otro deberá tomar tu lugar, pero eso no pasará por ahora. Has dado siglos de descanso. No respondió cuando pregunté cómo se elegiría al siguiente. Me di cuenta de que no tenía respuesta, que tal vez ni él sabía si ese ciclo tenía fin. Le agradecí, sabiendo que sería la última vez que lo vería. Cuando me fui del convento, el cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Sentí un calor extraño en el pecho, como si el sol, por breve que fuera, me estuviera reconociendo. Pasaron los años. No tuve más sueños con obsidiana ni con sacrificios. La figura nunca regresó a los pasillos de mi casa,
pero tampoco volvió la paz. Era una calma tensa, como cuando el mar se aquieta justo antes de un huracán. Había días en los que sentía la pulsación del altar bajo mis pies, incluso si estaba a kilómetros de distancia. Oía su voz en los detalles, en el sonido del tren, en el chirrido de una puerta oxidada, en el zumbido de un transformador eléctrico. A veces, me hablaba sin palabras, solo emociones. No me pedía nada, solo se aseguraba de que yo siguiera ahí. Desarrollé una rutina. Me alejé de la ciudad y de la milicia. Me establecí en un pueblo pequeño en Veracruz, donde nadie hiciera preguntas y donde pudiera envejecer sin llamar la atención. Algunos días los pasaba escribiendo todo lo que recordaba en cuadernos que luego quemaba. Era terapéutico, aunque inútil. Sabía que esa historia jamás podría contarse como verdad. Nadie la creería. Y si alguien llegaba a creerla, lo más probable es que no sobreviviera al intento de comprenderla. Un día, mientras caminaba por la playa, vi a un niño mirándome desde las rocas. Tendría unos 6 años, con el cabello enmarañado y los pies descalzos. No me pareció extraño al principio. Hay muchos niños así en las costas, pero lo que me congeló fue su mirada. No era hostil ni vacía, era antigua. Era como si sus ojos supieran más de mí que yo mismo. Me observó en silencio y luego corrió hacia el bosque sin decir palabra. No lo volví a ver, pero esa noche soñé con el espiral, la misma marca en el altar. Me desperté con la sensación de que algo se estaba preparando, de que yo no sería el último, de que el ciclo, aunque sellado, ya había comenzado a buscar a su próximo custodio. No era una amenaza, era simplemente la naturaleza de esa cosa. No entendía el tiempo como nosotros. No pensaba en términos de justicia o castigo, solo de equilibrio. Era una fuerza como la gravedad o la muerte, y yo era solo un punto de anclaje en una cadena más larga de lo que cualquiera podía imaginar. Mucho tiempo después, cuando ya mi cabello era blanco y mis manos temblaban al escribir, recibí una carta sin remitente. Era un sobre viejo, amarillento, con tinta corrida. Dentro, solo había una fotografía, el altar subterráneo en ruinas y, sobre él, una nueva figura de pie. Era un adolescente con el torso desnudo y los ojos cerrados. En su pecho, la misma espiral que me marcó a mí. No supe quién era ni cómo obtuvo mi dirección. Solo entendí lo que significaba. El relevo ya había comenzado. Yo era libre. La cosa ya no me necesitaba, pero eso no me trajo paz, porque aunque el vínculo se había trasladado, yo seguía sabiendo que existía, que estaba ahí debajo de las piedras esperando, observando, que su sueño solo duraba mientras alguien pudiera cargar con ella. Y ahora, yo era uno de los pocos que sabían la verdad, que en el corazón de México, bajo los cimientos de la Catedral Metropolitana, bajo las capas de historia y conquista, no dormía un dios, sino una herida en la realidad, una entidad sin nombre verdadero, un hambre detenida a medias, un eco de algo que no debió cruzar nunca hacia nuestro mundo. Quemo la carta. Enterré las cenizas en el jardín, junto a los cuadernos viejos y los pedazos de mi cordura. Cerré los ojos y dejé que el viento marino me llenara los pulmones. Por primera vez en décadas, sentí que podía morir sin miedo, no porque hubiera ganado, sino porque entendí que jamás se trató de vencer, solo de resistir, de contener, de mirar al abismo sin parpadear y seguir de pie. Fui un soldado, luego fui un testigo y, por último, fui un custodio, pero sobre todo fui humano. Y si hay algo que esa cosa jamás podrá comprender, es la terquedad que tenemos para enfrentar lo incomprensible, incluso cuando sabemos que no saldremos vivos. Señor de nosotros.